¿Qué tal, camaradas vitales socialistas? Los saluda su amigo Eric el Rey Castañeda, una vez más para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube Eric Castañeda Ochoa. En Facebook me encuentran como Eric Vikingo y en Instagram como Águila Vikingo 23. Espero estar en contacto con ustedes para seguirnos aventurando en este enigmático y maravilloso mundo de las ciencias sociales, específicamente la historia tanto de México como universal. Muy bien. Hoy en Historia Universal vamos a hablar acerca de la guerra ruso-turca o la guerra ruso-otomana, ocurrida entre 1877 y 1878. Justamente ocurría en lo que es el Mar Negro y el Danubio. ¿Sí? Este conflicto bélico se suscitó entre el Imperio Ruso y el Imperio Otomano, toda vez que el Imperio Ruso, en su afán de expandirse, prácticamente buscó hacerse de las posesiones balcánicas del mar Mediterráneo, de esa manera quitarle el dominio al Imperio Otomano, que quizás se fortalecía en cuestión numérica en cuanto a milicia, pero basta destacar que el Imperio Otomano tenía en muy malas condiciones a los dominios balcánicos que tenía en el mar Mediterráneo y el mar Negro, principalmente en cuestión económica, por la cuestión de, valga la redundancia, por la situación que tenían. Era que el Imperio Otomano se encontraba totalmente endeudado, entonces solo llevó a aumentar el cobro de impuestos, para los cuales fue contraproducente, porque también las posesiones balcánicas se encontraban en una difícil situación económica. Entonces, el Imperio Ruso buscó de esa manera hacerle frente al Imperio Otomano y que esas naciones balcánicas que estaban ya en ese momento proclamando su independencia del Imperio Otomano pudieran adherirse al Imperio Ruso. Estamos hablando justamente de lo que son los llamados pueblos eslavos. ¿Sí? Hay que recordar que los pueblos eslavos en la Edad Media fueron esos pueblos germánicos que se establecieron a orillas del Mar Negro, ¿sí? Y que a la postre, cuando el Imperio Otomano se formó con la caída de Constantinopla, es decir, el Imperio Bizantino, entonces todas esas posesiones pasaron a formar parte del Imperio Otomano, hasta que algunas comenzaron a proclamar su independencia. Una de ellas fue Grecia, aunque no pertenece a los pueblos eslavos, pero sí fue uno de los primeros pueblos en proclamar su independencia del entonces poderoso Imperio Otomano, el Imperio Turco Otomano. Ahora al hablar de los pueblos eslavos, estamos hablando de lo que es Serbia, Montenegro, Rumania, y Bulgaria, que eran esas cuatro naciones que se rebelaban en contra del Imperio Otomano. Entonces contaron con el apoyo, entonces le brindaron su apoyo al Imperio Ruso, que de esa manera les hizo frente a las orillas tanto del Danubio como incluso el Mar Negro. O sea, más que todo, se buscaba quitarle dominio al Imperio Otomano, ¿sí? Por ello que no solo el Imperio Ruso se tenía ese interés, que más que todo era económico, por la forma de expandir no solo su poderío político, sino que también su poderío económico. Entonces, no solo fue el Imperio Ruso, sino también el naciente Imperio Austrohúngaro, es decir, la alianza entre Austria y Hungría, que formarían un imperio, del cual abordaremos en la siguiente sesión abordaremos a fondo de cómo se formó el llamado Imperio Austrohúngaro. Pero sí es importante destacar que tanto el Imperio Austrohúngaro como el Imperio Ruso establecen una alianza que le haría frente al Imperio Otomano, y se enfrascarían en cruentas y sangrientas batallas. Una de ellas fue el asedio de Pleven, que fue uno de los más
destacables enfrentamientos que se dio entre el Imperio Ruso y el Imperio Otomano. ¿Sí? Toda vez que en ese asedio de Pleven que se dio justamente también en las orillas del Mar Negro, ¿sí? Eso sin duda alguna fue determinante, porque de hecho otros autores lo han definido como que fue así que la persecución del tuerto y el ciego, pues. Y es que se destaca que estuvo muy mal organizada los frentes de batalla, más que todo, principalmente porque el Imperio Otomano, dadas las condiciones económicas en que se encontraba, pues ya el ejército estaba muy mal organizado y por ende fueron severamente sorprendidos por el asedio ruso, que al mismo tiempo ya contaba con las alianzas de esos pueblos balcánicos que estaban proclamando su independencia, tanto búlgaros, rumanos, serbios y montenegros, los llamados pueblos eslavos. Y es por ello que, de hecho, este conflicto se le conoce también como la Guerra de Oriente, por la cuestión de que Rusia, ya consolidado como un imperio, buscaba tener el control y el dominio total de lo que es Europa del Este, ¿sí? De lo que es toda la parte oriental de Europa. Entonces, por ello, el enemigo a vencer era el Imperio Turco Otomano, ¿sí? Que hasta ese entonces mantenía ese poderío. Pero viene entonces la reacción de las potencias europeas. Estamos hablando de Alemania, Inglaterra y Francia, ¿sí? Las poderosas potencias europeas, quienes buscaron de una u otra manera intervenir en ese conflicto. O sea, esas grandes potencias, estamos hablando del siglo XIX, metían su cuchara en lo que fuera. O sea, lo que hoy en la actualidad hace Estados Unidos en cualquier conflicto bélico que mantiene algún país, en ese tiempo eran las potencias europeas, que de una u otra manera logran intervenir en este conflicto. Y tal fue el caso de la elaboración del documento de la Conferencia de Berlín en 1878. La Conferencia de Berlín en 1878 sin duda alguna fue lo que sentó las bases, en las cuales finalmente se declararía libres e independientes a los pueblos eslavos, balcánicos, tanto Serbia, Montenegro, Rumania y Bulgaria, libres e independientes del Imperio Otomano, con lo cual el Imperio Otomano perdería totalmente perdería gran parte, no todas, sino gran parte de sus posesiones eslavas, que pasaban a repartirse tanto para el Imperio Ruso como para el también naciente Imperio Austrohúngaro. O sea, salían de uno y terminaban en otro. O sea, no eran libres ni independientes totalmente. O sea, sí se liberaban del Imperio Otomano, pero pasaban a depender del Imperio Ruso y del Imperio Austrohúngaro. Y eso declarado entonces en la Conferencia de Berlín de 1878, que al mismo tiempo, sí, se firmaría una paz, sí, se firmaría un acuerdo de paz, que sería efímero, porque el creciente nacionalismo de esas naciones balcánicas, sin duda alguna, fue el detonante de lo que en un futuro llegaría a ser el estallido de la Primera Guerra Mundial, el cual mucho más adelante abordaremos, sin duda alguna. Ahora, es así como se puede, de hecho, en esta manera se puede explicar el origen de lo que llegaría a ser el poder, ciertos poderíos. El caso del Imperio Austrohúngaro, que se posesionó principalmente de Bosnia, ¿sí? De Serbia, Montenegro, y eso
eso sin duda alguna le resultó contraproducente. ¿Sí? ¿Sí? Buscaban esas naciones liberarse de esos yugos, de esos poderios. Y eso provocaría, como les decía, uno de los conflictos más sobresalientes del siglo XX, del cual, como les decía, abordaremos más adelante. Y en el caso del Imperio Ruso, ahí podemos explicar cómo paso a paso se fue formando lo que a la postre, en un futuro, llegaría a ser la poderosa Unión Soviética. ¿Sí? Y así sucesivamente, como les decía, fue efímero ese acuerdo de paz, porque desataría futuros conflictos entre naciones. Muy bien, eso es todo. Saludos. El rock es cultura. Están parados, están de pie. Si es duende, que será, vivirá con el mismo deseo. Si es ángel, cantará, pero sé por qué cayó del cielo.